Muy bien, pues gracias por la oración, David, y muy bienvenidos a todos aquellos que nos visitáis por primera vez. Sed muy bienvenidos. Como decía David, esta es la iglesia de Sion, es la casa del Señor. Y para situaros un poquito en contexto, lo que normalmente hacemos es estudiar alguna porción de la Escritura y aplicarla a nuestra vida. Y estamos estudiando como iglesia uno de los 4 evangelios. Los evangelios son los libros de la Biblia que nos hablan de la vida de Jesús aquí en la tierra, qué es lo que hizo, ¿no? Hasta su muerte y su resurrección. Y hay un evangelio que se llama el Evangelio de Juan, y lo escribe uno de los discípulos de Jesús. Y es un evangelio tremendo, porque ya desde el primer versículo empieza a hablar de la gloria de Cristo. Sin introducción ni nada, directamente empieza a hablar de quién es Jesús verdaderamente. Y cuando empieza a hablar de Jesús, Juan empieza a hablar de cosas como que Él es el verbo, es decir, Jesús es el verbo de Dios, el que expresa quién Dios es realmente, por cuanto es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es también el creador de la vida, todo fue creado por medio de Él y para Él también. Dice que en Él estaba la vida y esta vida de Jesús es la luz de los hombres. De tal manera que todos encontramos vida en Él. Él también es, dice que Juan, que Él vio su gloria, vio la gloria de Jesús. Y lo impactante de esto es que cuando Juan dice que vimos su gloria, no habla de los milagros que Él hizo. No dice, vimos su gloria porque vimos a sanar enfermos, le vimos resucitar a muertos, le vimos cómo calmó la tempestad. No dice nada de esto, dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y de su gracia brota, de su corazón, gracia sobre gracia. Y dice que todos los que estamos aquí recibimos de esta gracia. Así que empieza a hablar de Jesús de una manera muy grande. Empieza a decir también Juan, uno de los profetas, empieza a decir, ¿sabéis que este que viene detrás de mí, que es Jesús, es el Cordero de Dios, es el que quita, el que arranca, el que destruye el pecado de nuestra vida, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza no solamente en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Él es el que puede sumergirnos en el Espíritu de Dios. Así que cuando uno ve todas estas cosas, pensamos, esto es demasiado, para allá, ¿no? ¿O cómo puedo asimilar esto? ¿O cómo puedo yo ciertamente decir, vale, esto es verdad? Y esto no es algo nuevo para nuestra generación, que pues estamos 2000 años después de las palabras de Jesús. Ya los mismos judíos contemporáneos de Jesús querían matarlo por las declaraciones que él hacía. Llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que en el capítulo anterior al que estamos ahora, en la Escritura, vemos a una serie de judíos que quieren matarlo, no pueden soportarle. Las declaraciones son demasiado fuertes de quién es Él. Así que vimos la semana pasada cómo Jesús pone a 3 testigos. Va a decir, mira, no son mis palabras, no es como yo hablo de mí mismo. Escucha a Juan. Todos tenían por profeta a Juan, todos. Juan era alguien que vivía en el desierto. La gente salía de las ciudades, iban al desierto y confesaban sus pecados y se arrepentían. ¿Por qué? Porque tenían un profeta de Dios lleno del Espíritu Santo. Cuando él hablaba, atravesaba los corazones. Y las personas confesaban sus pecados, ¿puedes verlo? Y eran bautizados. Escucha a él. Otro testimonio, la Escritura. ¿Quieres saber si yo soy quien digo ser? Lee la Escritura. Todo este libro habla de mí. Todo este libro. Así que investiga y verás que yo soy quien digo ser. Y el tercer testimonio que él pone es el Padre. El Padre da testimonio de que Él me ha enviado. ¿Cómo? A través de mis obras. Y vimos cómo todos aquí podéis tener una impresión de mí en base a lo que podéis ver. Pero si queréis conocerme de verdad, tenéis que preguntarle a mi mujer. Y os dirá de mi egoísmo. O le preguntaréis a mis hijos y os comentarán mi ira, cómo salto rápido. O preguntad a hermanos y hermanas cómo les he fallado y defraudado. Mis palabras no siempre van acompañadas, tristemente, de mi vida. Pero Jesús dice, ¿sabes cómo puedes saber si yo soy quien digo ser? Investígalo, habla con quien quieras. Mis obras dan testimonio de mí. Todo. Da igual donde preguntes, da igual donde mires, da igual donde investigues. Hay una coherencia total, absoluta entre lo que digo y lo que soy. Mi corazón brotan palabras y obras de la misma manera. Así que Jesús pone por testigo a esto. Y lo que vamos a ver hoy es lo que sucede a continuación. Y vamos a ver cómo las obras de Jesús hablan de quién es Él verdaderamente. Y lo que vamos a leer hoy son uno de los milagros de Jesús, quizás más conocidos. De hecho, es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Así que si os parece, vamos a leerlo primeramente y luego vamos a hablar de 3 aspectos solamente. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6.
y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Juan 6, del 1 al 15. Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos, viendo una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero él decía esto para probarlo, porque sabía lo que él iba a hacer. Felipe le respondió, mira, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ver solamente 3 aspectos. Vamos a ver cuál es el propósito de este milagro. En segundo lugar, cuál es el canal a través del cual Jesús hace este milagro. Y por último lugar, el significado. El texto comienza de una manera fuerte, ¿no? Vemos a multitudes que están siguiendo a Jesús, miles y miles de personas que le están siguiendo. Y el texto que nos dice por qué le están siguiendo. Y aparentemente cuando vemos a Jesús y detrás de una multitud pensamos, oh, qué bien, ¿no? Jesús está teniendo éxito en su ministerio. La gente está escuchando, la gente le está siguiendo. Allí donde vaya, en otros evangelios se nos dice que ya era muy tarde, que llevaban 3 días con Jesús. Así que pensamos, maravilloso, está funcionando. Sin embargo, esto no es lo que sucede. ¿Por qué las gentes querían ir a Jesús? Es interesante que cuando Juan habla de las señales que hacía con los enfermos, no dice de los milagros, sino señales. Juan, cuando escribe su evangelio y habla de milagros, no utiliza la palabra milagros, utiliza señales. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que todo esto que él hace, esta demostración de su poder, no es el fin en sí mismo. Estos milagros lo que hacen es apuntar a Jesús. Él es el verdadero tesoro, no la sanidad física o cualquier ayuda que pueda recibir de Jesús. Así que Juan, cuando habla de los milagros, habla de señales. El propósito de estos milagros es hablar de Él mismo, que la gente pueda ver su corazón de par en par y descubrir quién es Él. Sin embargo, las multitudes no le seguían por quién era Jesús, sino por lo que recibían de Jesús. Claro, ¿quién no quiere un milagro? Pues todos tenemos problemas, ¿verdad? Así que cualquiera seguiría a personas que te puedan dar una solución así, al instante, de manera milagrosa. Pero el problema es que estaban ciegos, no veían más allá del milagro. De manera que un poco más tarde, cuando ya acaba esta escena y las multitudes al día siguiente vuelven a ir a Jesús, Jesús les dice, en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es decir, me seguís porque estáis recibiendo milagros. Os habéis saciado, he llenado vuestras barrigas, pero no habéis entendido nada. No habéis interpretado esta señal. No veis más allá del milagro. No veis quién soy yo. Así que estas palabras de Jesús deberían ponernos alerta cada vez que vemos un milagro de Jesús en este evangelio para ir más allá del milagro en sí y descubrir qué es lo que Jesús quiere enseñar con este milagro. Ahora tenemos a las multitudes, como decíamos, pero luego tenemos a los discípulos. Los discípulos eran personas que estaban abriendo sus ojos y contemplando su gloria. Eran personas que habían dejado trabajos, familia, para seguir a Jesús. Así que ellos no solamente veían algunos milagros de vez en cuando, sino que le seguían a todas partes donde iba. Así que ellos podían ver sus milagros, su poder, su autoridad,
pero también su corazón, su compasión, su amor, su cercanía. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que por mucho que sus ojos fueran abiertos, solamente estaban abiertos en parte. Jesús era tan grande, lo poco que podían ver de Jesús era tan extraordinario que era casi imposible de asimilar. Pero lo que Jesús quiere hacer en este milagro es precisamente abrir los ojos de ellos para que descubran todo lo que Jesús es. ¿Quién es Jesús en su plenitud, completamente? Que no se queden con una visión pequeña de Jesús, sino tan vasta como es Él. Así que Jesús lo que hace es poner a prueba a uno de sus discípulos, a Felipe. Así que viene la multitud y le dice a Felipe, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para todos estos? Y Felipe era de la zona. Es como si alguien viene de extranjero a Águilas y pregunta con uno de vosotros de Águilas, ¿no? ¿Dónde puede comprar esto? ¿No? Pues Felipe era de esa zona. Así que, Felipe, tú sabes, llévalos, condúcenos a algún sitio donde puedan ser saciados. Tienen hambre, llevan 3 días siguiéndome. Es tarde. ¿Qué podemos hacer, Felipe? Y Felipe dice, mira, aún si hubiera algún lugar, sería imposible dar de comer a todos. Ni siquiera 200 denarios, es decir, ni siquiera el sueldo de 6 o 7 meses podría ser suficiente como para cubrir las necesidades de todos. No basta con esto, es imposible. Y en esto que Andrés, que está escuchando la conversación, otro de los discípulos de Jesús, dice, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, es decir, era un niño pobre, y 2 peces, pero tampoco basta esto. No es suficiente. ¿Cómo vamos a dar de comer a todos? Y es interesante, ¿no? Porque ellos responden correctamente a la pregunta de Jesús. Jesús no les ha preguntado ¿qué hacemos?, sino ¿dónde vamos a comprar pan para todos estos?, ¿no? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta en esta dirección? Precisamente porque Él quiere que ellos lleguen a esa conclusión. Es imposible darles de comer. No tenemos recursos. Es imposible. Ahora, ¿por qué Jesús quiere que lleguen a esa conclusión de es imposible? Para mostrar quién es Él, para mostrar su gloria. Y esto es algo que Dios hace a menudo. Dios nos conduce a menudo a situaciones límites, donde lo que vemos es simplemente imposibilidad. Es imposible. ¿Para qué hace Dios esto? Para manifestar su gloria. A veces es en esos momentos solamente cuando dejamos espacio a Dios porque ya nada sirve, ni el dinero, ni la comida, ni los médicos, ni nada. Señor, solo tú puedes hacer algo. Así que Dios a veces nos conduce a situaciones extremas para que lleguemos a la misma conclusión que ellos. Es imposible. Pero lo que dice la Biblia es que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Así que ellos tenían ahí delante a Jesús. Habían llegado a la conclusión correcta. Es imposible. Pero les faltaba otra parte que no llegó nunca. Señor, esto es imposible, pero aquí estás tú. Haz un milagro. Ellos habían visto a Jesús convertir el agua en vino. Incluso Satanás, en los 40 días de ayuno de Jesús, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero los discípulos mismos no caen en eso. No le dicen, Señor, convierte piedras en pan si hace falta. Sacia a la multitud. No llegan a eso. Se quedan a medio camino. Es imposible. Ya está. Así que algo está fallando. Ellos ven a Jesús, siguen a Jesús, pueden contemplar su gloria, pero no completamente. O no creen que sea tan poderoso como para poder hacerlo, o no creen que sea tan amoroso o tan compasivo para hacerlo. Y es importante esto porque Jesús hace un milagro sin que se lo pidan. Cuando tú lees los evangelios, el 95%, voy a decir, de los milagros surgen a raíz de una petición. Todos van a Jesús. Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. O mi hijo está enfermo, mi hijo está a punto de la muerte. Todos los milagros son gente que acude a Jesús para pedirle algo y Jesús hace el milagro en respuesta de su fe. Pero aquí no vemos eso. Aquí Jesús sabe lo que va a hacer antes de que nadie se lo pida. Y esto es importante porque lo que hace es mostrarnos cómo es el corazón de Jesús verdaderamente. Cuando leemos los otros evangelios, se nos dice en Marcos que Jesús dijo esto, dice, tengo compasión de la multitud
porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán por el camino, pues algunos han venido desde lejos. Así que, ¿qué es lo que mueve a Jesús a hacer esto? ¿La petición de alguien en necesidad que dice, por favor, ayúdame? No, tengo compasión. Mi corazón se está quebrantando. Literalmente, esta frase significa ser profundamente conmovido en las entrañas. Es como algo inevitable para él. Ve la multitud en necesidad y su corazón se quebranta, se conmueve. Sus entrañas, literalmente son sus riñones. O sea, hay algo en lo más profundo de su ser que le mueve a hacer esto sin que nadie se lo pida. ¿Por qué? Porque Él es así. Dios, cuando habla de quién es Él, cuando muestra su gloria hablada, que dice, el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, está diciendo, este es quien yo soy. Así soy yo, lento para la ira y grande en misericordia. No puedo no ser misericordioso, soy así. Igual que tú y yo tenemos un color de ojos, un color de piel, es quien somos. Así es Dios, es lento para la ira y grande en misericordia. Así que es la compasión de Jesús que le mueve a hacer este milagro sin que nadie se lo pida. Y esto es muy bonito porque todos, fijaos que reciben del milagro. Todos. Crean o no crean. Le vayan a seguir después o le abandonen. Todos son saciados. ¿Por qué? Porque Dios es así. Esta obra de Jesús nos habla de cómo es Dios. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Él da gracia, da favor. ¿Es por qué? Porque Él es bueno, no puede no serlo. Uno de los que escriben muchas cartas aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. Él en un momento está hablando con personas que son idólatras, que adoran a ídolos, a imágenes y demás. Dice, ¿sabes qué? Dios ha estado dando testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Pero si no creen en Él, da igual. Dios es bueno. Llena los corazones de sustento y alegría. Todos creyentes y no creyentes. Y esto es lo que vemos en este milagro. No es por la fe de la multitud que Jesús hace este milagro. Es por su compasión. Es lo que sale de lo más profundo de su ser. De manera que Felipe es probado en esta situación. Y aunque él sabe de la gloria de Jesús, aunque él le está siguiendo, ha dejado todo por seguirle, todavía no ha visto completamente cuán grande es, cuán compasivo, cuán poderoso, cuán amoroso es el corazón de su Maestro, de Jesús. Ahora, ¿cómo hace Jesús este milagro? Es interesante que cuando tú lees los evangelios, cuando Jesús sana, por ejemplo, hay otros milagros, pero cuando hablamos de las sanidades, no siempre Jesús lo hace de la misma manera. No siempre impone las manos, no siempre lo hace, se acerca al lugar para sanar a ese enfermo, a veces lo hace desde lejos, cada vez lo hace de una manera diferente, ¿no? Y aquí Jesús podía haber hecho, no sé, aparecer pan así de la nada, pero Él usa algo. Usa el pan que tiene un muchacho, pan de cebada, como digo, era el pan en aquel momento de personas pobres, y usa eso para bendecir a la multitud. Y esto es lo que hace también Dios con nosotros. Sea lo que tengas, por escaso que sea, por pobre que sea, por insuficiente que sea, en las manos de Jesús Él puede convertirlo y transformarlo para llegar a ser de bendición. Y esto es una realidad. Pero fíjate que el muchacho no entrega algo, lo entrega todo. O sea, Dios puede usar cualquier cosa, pero muestra su poder, la omnipotencia de su gloria a través de hombres y mujeres, especialmente cuando lo entregamos todo. En otro evangelio se nos dice que Jesús dice, buscad a ver cuánto hay, cuántos panes hay, y no había nada más que esto. Así que este muchacho no se queda una parte y luego da la otra, es que lo entrega todo. Todo en las manos de Jesús. Y de igual manera, cuando nosotros entregamos todo a Jesús, es que comenzamos a experimentar el poder de Dios en nuestros corazones. Solamente cuando entregamos todo y estamos dispuestos a entregarlo todo. Es precisamente cuando reconocemos que no somos nada, que somos incapaces, que somos débiles, que Dios empieza a hacer su obra. Es cuando reconocemos, Señor, esto es imposible de nuevo. Cuando llegamos a esa conclusión, que Dios dice, déjame hacer a mí. Tú no puedes, ya lo sé. Y tampoco te pido que hagas esto en el sentido de que no tienes fuerzas para hacer esto.
pero yo sí. Y esta es la buena noticia que tenemos, que nuestra debilidad es precisamente la buena noticia y nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es entonces cuando damos lugar a que Dios haga en nosotros lo que solo Él puede hacer. Así que nuestra labor es lanzarnos a sus brazos. Ahora esto cuesta, entregarte completamente a alguien cuesta, pero no te entregas a cualquiera, te entregas a un Dios que es omnipotente, que es lleno de amor, lleno de misericordia. La locura es no lanzarte a sus brazos, la locura es vivir fuera de Él, pero entregarlo todo a Él para ser su hijo, para que te proteja, para que te cuide, para que te bendiga. Eso no es una locura, al contrario, es lo más sabio que puedes hacer. Así que no hay nada más grande que experimentar cómo Dios obra en poder a través de nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, aquel que les decía, que escribió algunas de las cartas del Nuevo Testamento, él decía, ¿sabes qué? Yo he ganado muchas cosas, pero lo tengo todo como basura, a fin de conocer el incomparable valor de Cristo. Y luego dice, y no solamente de conocer a Cristo, sino de conocer el poder de la resurrección de Cristo. La Biblia enseña que cuando tú y yo creemos en Jesucristo, no solamente Él muere por nuestros pecados, llevando nuestros pecados de tal manera que tu deuda queda pagada, sino que tú y yo morimos con Jesús y que su resurrección también es la nuestra. Hemos cantado que somos uno con Cristo. Eso significa que tu vida y mi vida están unidas para siempre a Jesús. De tal manera que su vida resucitada ahora está en ti por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que Pablo dice, no hay nada como conocer a Jesús y como experimentar el poder de su resurrección. Y sigue diciendo, y participar en sus padecimientos. No hay nada como eso. ¿Cómo es esto? Pablo estaba experimentando lo que es obedecer solamente y siempre a Dios. Y por eso estaba experimentando el poder de Cristo en él. Lo había abandonado todo, lo había entregado todo. Pero ¿cuánta bendición ha sido este hombre para tantas multitudes, para tantos millones de personas a lo largo de la historia? No podemos contar siquiera la bendición que ha sido. Así que fijaos cómo Jesús recibe este pan, estos peces de este muchacho que lo entrega todo completamente. Ahora, ¿qué significa este milagro? Hablábamos de que Juan usa la palabra señales, porque no se trata del milagro en sí, de que Jesús, bueno, sí tiene poder para saciar a todos, sino que está hablando de algo mucho más profundo. Ya hemos empezado a ver que lo que hace Jesús es mostrar su corazón sin que nadie se lo pida, de su corazón brota compasión. Pero ¿qué hay detrás de esta señal? Fijaos cómo Jesús no solamente suple la necesidad de la gente, Él los sacia. ¿Cuándo acaba el milagro? Cuando están saciados, cuando no pueden más. Cuando están completamente llenos, es cuando Jesús detiene el milagro. Dice que les dio todo cuanto querían, todo lo que querían. ¿Quieres más? Aquí hay más. ¿Quieres más? Aquí hay más. ¿Quieres más? Hay más. Hay más. Hay más. Siempre hay más. Así que Jesús está mostrando quién es Él verdaderamente, cómo solo Él puede saciar nuestra alma con toda abundancia. Es interesante que los discípulos recogen los pedazos, ¿no? Así que este Felipe que fue probado, que decía no es suficiente nada de esto, siente en sus propios brazos el peso de la abundancia, como después de estar saciados completamente, sobran 12 cestas llenas. Así que los discípulos pueden saborear y percibir incluso con su propio cuerpo, llevando estas cestas, la abundancia de la gracia de Cristo. De manera que la reacción de la gente cuando son saciados, cuando ven que sobra tanto es, vamos a hacerle rey. Este es el que estamos esperando, este es el profeta que Moisés había anunciado que vendría. Hagámosle rey, correr a por él, ¿no? Dice que le querían hacer rey a la fuerza. Pero ¿qué hace Jesús? Él se va solo. Jesús está diciendo, no habéis entendido nada. Yo no estoy aquí para saciaros vuestros estómagos. No estoy aquí para ayudaros de ciertos problemas. No estoy aquí para hacer un milagro cuando lo necesites. Yo soy el pan de vida. El que come de mi carne, que es su cuerpo, tendrá vida eterna, abundante. La vida eterna en la Biblia no es simplemente después de la muerte, es algo que ya experimentas. La Biblia dice, o Jesús mismo en este evangelio dice,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna ya es disfrutable, ya se disfruta, ya es una realidad. Y aquí podemos preguntar a muchos que pueden dar testimonio de esta verdad. La vida eterna. Así que Jesús está diciendo, yo no he venido aquí para hacer milagros solamente, para saciar vuestras curiosidades o vuestras necesidades. Yo soy todo lo que puedes encontrar. De manera que un poco más adelante dirá, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, es decir, mi cuerpo. Es interesante que cuando lees este evangelio, muchos de los milagros de Jesús hablan de la abundancia. Constantemente. Aquí en este texto se nos dice que les dio todo lo que querían, que cuando se hubieran saciado, entonces ya se detuvo el milagro. Cuando Jesús cambia ese agua en vino, era el mejor vino que habían probado. O sea, todo es lo máximo, ¿no? Lo más grande, lo mejor. Cuando Jesús, un poco más adelante, dirá, mira, el que cree en mí, yo le daré en agua que no tendrá sed jamás, estará completamente saciado. Jamás vas a tener sed. Yo he venido para que tengan vida, dirá, y vida como en abundancia. El que cree en mí, de lo más profundo de su sed, brotarán ríos de agua viva, no solamente gotas, sino ríos, ríos. Así que todos los milagros en este Evangelio de Juan son abundancia plena, completa. De tal manera que, fijaos, todos aquí, creas o no en Jesús, participas de los bienes de Jesús. Todos aquí comemos de esos panes y de esos peces. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos fuerzas, aunque pasamos problemas, pero sonreímos. ¿Cómo será entonces participar no solamente de sus bienes, sino de su vida misma? Y a eso es lo que quiere Jesús, que vayas a conocer la vida que hay en Él, la vida abundante y plena. Así que Jesús está diciendo, esta experiencia en vosotros quiero que sea plena y perfecta. No a través de la creación, la comida, los alimentos, el bienestar o la salud, sino a través de mi vida. Quiero yo mismo nutrir y satisfacer tu alma, no con algo externo, sino participando de mi misma vida. Quiero que disfrutes de mi gozo, de mi paz. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios, o llama a Dios el Dios bienaventurado. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios es el ser más gozoso, más alegre, más feliz que existe. Bienaventurado es esto, es gozo. Y Jesús dice, he venido para que tú tengas mi gozo y que mi gozo sea completo en vosotros. Así es Dios. Un Dios que lo da todo abundantemente y sin reproche. Otra curiosidad que también nos ayuda a entender esto es que cuando Jesús hace este milagro, las personas, dice que algunos tienen miedo de que vayan a desfallecer. Llevan 3 días con Jesús, estaban agotados, ¿no? No sé cuánto haces, no sé si alguna vez has hecho ayuno, o recuerda algún día cuando pasaste mucho tiempo sin comer, ¿cómo te sentó ese vaso de agua o ese trozo de pan o lo que sea de comida que te pusiste en la boca? Estoy seguro que en el momento que probaste un poquito de agua o satisfaciste tu necesidad de alimento, tu boca empezó a salivar como nunca antes, ¿no? Ya solamente de ver el trozo ahí de comida o el plato de comida, empieza a funcionar todo, ¿no? Jesús les lleva a ese extremo para decirles, eso es lo que vais a experimentar cuando probéis de mi vida. Todo vuestro ser va a decir, quiero más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así que Jesús se planta delante de ellos y dice, yo soy todo lo que necesitas. Toda necesidad, toda imaginación, todo lo que anhelas está en Cristo. De manera que si te sientes pecador, si te sientes culpable, Jesús es tu abogado. Si eres pecador, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te sientes solo, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Si te sientes confundido, Jesús es la verdad. Si sientes el peso de la muerte, Jesús es la resurrección y la vida. Si sientes que tu alma está en oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Si sientes que estás desviado del camino, tienes un buen pastor que es Jesús. Si no sabes por dónde comenzar, Jesús es la puerta. Si sientes en tu vida un vacío, Jesús dice, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si te sientes solo, Él es amor. Habiéndoles amado, dice este evangelio, les amó hasta el fin, hasta la muerte.
Ahora, ¿qué ocurre? Que después de estas declaraciones de Jesús diciendo yo soy el pan de vida, algunos le abandonan. Fijaos que cuando lo hacen el rey, Jesús es el que sale, huye, pero cuando Jesús dice yo soy verdaderamente el pan de vida, hay personas que no soportan esto. Discípulos, no de los 12, sino el grupo de discípulos más grande, dice esto es demasiado, no puedo soportarlo, me voy. Ahora, ¿qué ocurre con Felipe? ¿Habrá entendido verdaderamente quién era Jesús? Sigamos un poco más adelante, en este mismo evangelio se nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Está hablando a Felipe. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué? Y nos basta. ¿Qué serían 200 denarios? Eso no basta. Ahora tenemos otra vez esta palabra, basta. Jesús, solamente te pido una cosa, muéstrame al Padre y eso ya será suficiente. Y entonces Jesús le tiene que decir, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, lo que decíamos al principio, creed por las obras mismas. ¿Sabes? Felipe le dice, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo he visto tu corazón compasivo, he visto todo de ti, pero solo te pido una cosa, por favor, muéstrame al Padre, déjame verle, y entonces ya todo será suficiente. Y Jesús le tiene que decir, todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay nada de Dios fuera de mí. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es suficiente. Es todo lo que hay. Es todo cuanto Dios es. Él es la imagen, no hay otra imagen. Es la imagen del Dios invisible. Así que Cristo es todo lo que puedes imaginar, soñar, anhelar. Él es el único que puede saciar completamente tu alma, por cuanto Él es Dios verdaderamente. Pero sabes, si bien este muchacho lo entregó todo a Jesús para que Jesús utilizara eso para bendecir a la multitud, esto mismo es lo que hace Dios. ¿Dios qué hace? Dios lo entrega todo absolutamente. Entrega a su Hijo. Jesús entrega su vida completamente. No entrega cosas, se entrega a Él mismo. De manera que el Hijo de Dios en la cruz te dice, dame tu debilidad, dame tu necesidad, dame tus pecados, yo los voy a llevar sobre la cruz. Y allí en la cruz Jesucristo sufre el castigo que tú y yo merecíamos. El Padre derrama su ira sobre su Hijo a fin de librarnos a todos de este castigo y experimentar la vida abundante que solamente está en Jesús. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Jesús entrega? Porque su comida no es pan y peces. Su comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Mostrar misericordia. Dice la Biblia que Dios se deleita en compartir de su misericordia, en alcanzar con su misericordia. Así que Jesús es la expresión completa de cómo Dios viene a buscarnos. Él se sacia solamente salvando. Esa es su deleite, llevar a cabo la obra de Dios. Así que yo no sé qué relación tienes con Jesús, pero Jesús hoy se pone aquí delante de todos. Y dice, todos habéis comido de panes y peces. Todos habéis probado mi bondad. Todos habéis... ¿Hay problemas? Claro que sí, dificultades tremendas. Pero no podrás negar que no has disfrutado algo de la vida, de esta vida, que no has sonreído ninguna vez, que no has disfrutado de algo. Cada disfrute de esta vida, cada deleite apuntan a algo mayor, que es Jesucristo. En Él somos saciados. Así que escucha hoy la invitación de Jesús y ves a Él con tus cargas, con todo lo que tengas y descansa en Él. Él viene no a darte pan, sino a ser el pan de vida para ti. El que cree en Él no se perderá jamás, sino que disfrutará de esta vida plena y abundante. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra falta de fe, Señor, tú bendices. A pesar de nuestro pecado, tú sigues bendiciendo, Señor.
A pesar de nuestra rebelión, tú nos sigues alcanzando con tu misericordia, Señor. Y queremos decir que no hay nadie como tú, Señor. Bueno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Padre, te damos también gracias por Jesús, que nos muestra en la plenitud quién eres tú. Y queremos alabarle en el día de hoy. Y pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu quebrante, toque los corazones de aquellos en necesidad, para que los empuje hacia Cristo, de tal manera que puedan sentirse completamente saciados a través de la vida que Jesús ofrece. Pues Padre, te pedimos esto porque sabemos que a ti te deleita, te encanta, te place, te complace mostrar misericordia, Señor. Así que alcanza a aquellos que no te conocen, Señor, y fortalece a aquellos que estamos perdidos a veces, aún habiéndote encontrado, Señor. Ayúdanos a volvernos completamente y constantemente a ti, el pan de vida. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.